Buenos días, señoras y señores periodistas, y a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Les damos la bienvenida a la conferencia de prensa en la cual se presentarán las medidas del Plan Compunche Perú 2. Hoy nos acompañan el ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Alonso Contreras Miranda, el viceministro de Economía, señor Juan Pichigua Serna, el viceministro de Hacienda, señor José Carlos Chávez Cuentas. De igual manera, se encuentran presentes los directores generales y el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas. Antes de comenzar, brevemente les comentamos la dinámica de la conferencia de prensa. La conferencia iniciará con una exposición a cargo del señor ministro Alex Contreras, luego de la cual seguirá una ronda de preguntas a cargo de los representantes de la prensa nacional, de acuerdo a un orden establecido previamente. A continuación, tenemos las palabras del ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Contreras. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto tenerlos aquí en el Ministerio de Economía. Empezar agradeciéndoles su paciencia. Hemos preparado esta presentación de Compunche Perú 2, que habíamos dicho desde un momento era un plan dinámico. Era un plan que tenía el objetivo central de reactivar la economía. Hay que recordar que cuando se plantea Compunche Perú, la economía estaba en un momento complejo en materia de conflictividad social. Luego vino Yaku, el niño costero, y eso generaron o hicieron que el reto sea mucho más complejo. Y hacia adelante el panorama también va a implicar algunos riesgos y por eso la necesidad de seguir apostando por la reactivación con medidas, y acá quiero ser enfático, que no van a comprometer la sostenibilidad fiscal del país. Esto es importante aclararlo. Entonces, brevemente, el panorama económico. Perú es una economía pequeña, abierta, lo que pasa afuera nos interesa mucho. Entonces, a nivel global hay una recuperación de los indicadores de producción, al menos en el 2023. Sin embargo, nos preocupa que las perspectivas de crecimiento 2024 y 2025 de la economía mundial se están revisando a la baja. Y este crecimiento, como ustedes pueden ver en este gráfico, está siendo impulsado principalmente por economías del bloque Asia-Pacífico, China, India, Indonesia, ¿no? El mundo desarrollado más bien está entrando al riesgo de una potencial recesión en el segundo semestre, ¿no? Por eso la necesidad de monitorear permanentemente el contexto internacional. En materia de inflación, hay una moderación importante de la inflación y la tendencia es que esto continúe. ¿Por qué? Porque se ha corregido el precio de los fertilizantes, el precio de los alimentos, el precio de la energía. Entonces, hacia adelante lo que deberíamos esperar, no solamente en Perú, sino en la mayoría de países del mundo, es que la inflación continúe corrigiéndose. Y si es que hay algún problema, es básicamente, o sería un problema idiosincrático, asociado a cada país. En lo que respecta a los bloques económicos, la Reserva Federal de Estados Unidos continúa subiendo su tasa a niveles nunca antes vistos en la historia. Ustedes pueden ver es el ajuste de tasas más severo. Habían algunas críticas a la Reserva Federal de que su reacción fue tardía y que generó que la inflación se desviara a niveles altos, pero bueno, continúa, a pesar de la moderación, los bancos centrales del mundo, en este caso Estados Unidos, continúan ajustando al alza las tasas de interés. El mercado americano nos preocupa el tema del límite de la deuda. Creo que esto se va a solucionar, pero también hay una percepción de riesgo en el mercado que es evidente sobre lo que pasa en Estados Unidos y, como les mencionaba, hay una probabilidad muy alta que en Estados Unidos haya una recesión en el segundo semestre de este año. En lo que respecta a la zona euro también se está revisando a la baja las proyecciones de crecimiento. Eso lo vieron en el IAPM, acompañado de una probabilidad de recesión. Esto también nos impacta menos, pero también genera un impacto a nivel global. En lo que respecta, en lo que respecta a la inflación, también vemos que esta se viene moderando en la mayoría de países, con la actividad moderada, digamos, en los últimos meses. Ahí creo que hay un tema técnico, no sé si lo pueden. Las tasas de interés continúan al alza también en el bloque europeo, y algo que nos preocupa recientemente es que China, si bien es cierto, ha crecido más de lo esperado en el primer trimestre, los indicadores más recientes muestran una moderación. Entonces, este es un riesgo que vamos a continuar monitoreando. Esperemos que esta tendencia se corrija. Igual,
El gobierno chino está tomando acciones, pero ustedes pueden ver tanto exportaciones como importaciones chinas han empezado a desacelerarse y eso podría tener un impacto en la economía, entonces estamos muy atentos a lo que pueda pasar. El MEF, al igual que otras instituciones del gobierno, hacen un monitoreo permanente de lo que pasa afuera para tomar medidas de manera oportuna. En el caso de China, el gobierno también lo está haciendo buscando revertir esta desaceleración. En la región más o menos pasa lo mismo. Este año América Latina va a crecer a tasas muy bajas. Lo bueno es que la inflación se está moderando y los bancos centrales también están en una etapa están esperando a que la inflación continúe esta tendencia a la baja. Y repito, las presiones son a que esto se pueda ajustar en los siguientes meses. Eso es lo que nosotros prevemos. Habíamos dicho que en abril la inflación iba a ser menor que 8% y esperamos que continúe reduciéndose también esto en el mes de mayo. Va a ser al principio una reducción gradual, porque recuerden que tras los shocks que hemos enfrentado también hay un problema de gripe aviar que está impactando en bienes de la canasta básica que tienen un alto peso en la canasta, ¿no? Por eso es que la reversión es un poco más lenta, pero en la parte financiera, Perú, eso lo he dicho varias veces, pero es importante ratificarlo, es la economía más sólida de la región. Moneda estable, baja deuda, bajos niveles de déficit, altos niveles de reservas internacionales, y esto nos reposiciona en la región. Ustedes saben lo que está pasando en Colombia, lo que pasó recientemente en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, entonces hay lo que está pasando en Argentina, entonces hay posibilidades que los flujos que salieron en el periodo 2021-2022, los flujos de inversión ante cambios, ante riesgos por el cambio de modelo, riesgos de políticas populistas, puedan regresar. Y esa es la apuesta del MEF, esa es la apuesta de este gobierno, tratar de transmitir confianza. Yo voy a estar viajando el fin de semana a Nueva York, a un evento de ADEX, pero vamos a aprovechar también en seguir reuniéndonos con inversionistas extranjeros para nuevamente hacer una actualización de cuáles son sus perspectivas. La parte favorable es que se están ratificando recientemente proyectos de inversión minera, y eso es importante porque pensando en la reversión y en la recuperación de la inversión minera que ha estado cayendo a doble dígito, ustedes ya pueden haber visto que el Banco Central publicó ya las cifras al primer trimestre y hubo una caída de la inversión de cerca de 12%. Eso ya es estadística. Nosotros habíamos previsto una caída ligeramente mayor, de 13%, pero esta se ha corregido. Sin embargo, hay un esfuerzo a nivel de todos los ministerios de seguir, primero, acelerando la ejecución de la inversión pública que viene creciendo a buen ritmo, pero también generando condiciones para que la inversión privada se reactive. Y hay espacio, eso es lo que sentimos. Lo habíamos dicho, la economía peruana fue muy golpeada, había una desaceleración estructural, ustedes pueden ver cómo el crecimiento, esa línea roja es el promedio, venía decayendo y vino el golpe de Estado, generó una contracción mayor. Y lo que estamos viendo es más bien una recuperación. En abril debería crecer la economía por encima de marzo. Eso es lo que nos muestran los indicadores adelantados. La producción de electricidad está creciendo a buen ritmo, el empleo se está recuperando. Y dentro de lo negativo, de esta caída de la inversión que se ha señalado en el primer trimestre, primero, ¿por qué está cayendo la inversión? Desafortunadamente, en el país hemos abandonado el planeamiento. Un poco que los proyectos de inversión importantes entran al azar. Y nosotros, y lo dije el otro día en el evento de proinversión, y lo reafirmo, necesitamos garantizar que un mínimo de proyectos inicie cada año. Entonces, ¿eso qué implica? Planificar. Planificar, ver, hacer que más ingresos, hacer que la inversión en exploración crezca, tener más proyectos, destrabar proyectos, y esa es la línea de este gobierno, pero dentro de esa caída de la inversión, básicamente por el impacto de la caída de la inversión minera, ustedes pueden ver que hay inversión relevante que se está recuperando. Y uno es la inversión en exploración. ¿Eso qué significa? Potenciales proyectos que van a entrar más adelante. Dos, la inversión en transporte está creciendo 37.9%. La capacidad de infraestructura del país está creciendo a pesar de las circunstancias. Estamos fortaleciendo nuestra infraestructura aeroportuaria, nuestra infraestructura de transporte, y eso va a generar un impacto en la competitividad y en el crecimiento. Y
Lo más importante, como pueden ver en este gráfico, es que nuevamente hay expectativas optimistas. Después de mucho tiempo, ustedes pueden ver, desde prácticamente el último trimestre del año, nuevamente se están en el caso, se observan la línea que está más abajo, la línea verde, las expectativas de inversión, estuvieron en negativo gran parte del 21, todo el 2022, ustedes pueden ver, la conflictividad social agudizó el pesimismo, pero ha habido un resurgimiento de las expectativas. Se está recuperando la confianza de la inversión. Y como decían teóricos antiguos, macroeconomistas famosos, cuando estos espíritus animales del inversionista, esa sensación, cuando el optimismo empieza a predominar, invierten más. Y había una inversión contenida, porque había mucha incertidumbre sobre hacia dónde iba a ir el país. Si íbamos a retroceder en los avances que habíamos ganado en los últimos años, felizmente eso nos está dando, se está consolidando la recuperación y por eso que se está restaurando la confianza. Yo me he reunido en las últimas semanas con gremios empresariales y estos gremios empresariales de diferente tamaño, MIPES, empresas medianas, empresas grandes, van a seguir apostando por la inversión. Y más inversión significa más empleo, más crecimiento, menos pobreza, y esa es la manera más sostenible, cómo hacer que la economía se refleje en los hogares. Y parte de esta recuperación, gran parte de esta recuperación se debe al lanzamiento del plan Compunche Perú. Ha sido fundamental para revertir expectativas, ha sido fundamental para revertir tendencias. Había una economía que se estaba descarrilando, felizmente, se logró pacificar el país, eso fue un punto importante, y segundo, hubo un impulso, el mismo Fondo Monetario lo hizo, un impulso razonable del gasto que ha ayudado a la recuperación. Y ha habido un trabajo arduo en estos meses del MEF y del resto de ministerios para publicar normas con el objetivo de avanzar en esos tres ejes: reactivar la economía familiar, reactivar la economía de las regiones y reactivar los sectores afectados por las circunstancias. Y la agenda del segundo, tercer y cuarto trimestre va a ser la misma, una agenda activa pensando en la reactivación, pensando también en que hay que atender una emergencia y pensando en no descuidar aquello en lo que hemos avanzado en los últimos años. Y este manejo de la economía ha sido reconocido por Fitch, que a pesar de los choques, 3 golpes de los que cualquier economía se recuperaría más lentamente, hemos podido superar rápidamente. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay, como dicen, colchones importantes que hacen que sigamos. Como dicen en mi tierra, la economía peruana es una economía recia, es una economía fuerte, resiliente. Y lo acaba de confirmar el Fondo Monetario el día de ayer con la aprobación de estos 5.300 millones para esta línea de crédito flexible, que el Perú no va a necesitar. No la necesitamos ni siquiera en el peor momento de la pandemia y no la vamos a necesitar, pero es importante tenerlo ante cualquier eventualidad, y el Fondo Monetario en su conferencia de hoy ha anunciado eso, que ha reconocido el impacto que ha tenido el programa Compunche Perú en este proceso de reactivación, y ha reconocido también los sólidos fundamentos macroeconómicos. Si ustedes comparan y empiezan a dividir las economías de la región, las que tienen menos deuda, salen algunas, las que tienen menor déficit, salen otros grupos, las que tienen mayores reservas internacionales, prácticamente nos quedamos solamente con Perú. Y eso hace que la confianza a nivel internacional sea tan fuerte y tan sólida. ¿Cómo va Compunche Perú? La primera parte ya se han transferido más del 80% de los montos estimados, faltan transferir 1.920 millones que se van a dar en las siguientes semanas. Entonces, con esto vamos a empezar a monitorear el tema de la ejecución. Viene avanzando bien la mayoría de los rubros de Compunche Perú, pero creemos que necesitamos seguir impulsando la actividad. Compunche Perú, las medidas que hemos dado nos están asegurando que la recuperación se mantenga en el primer, segundo y parte del tercer trimestre, pero tenemos que ir pensando en el resto del año. Ustedes saben que el manejo presupuestal del MEF es un manejo responsable, y hemos empezado a identificar saldos de recursos que ya no se van a gastar este año y que podríamos reasignar para seguir financiando la reactivación, seguir financiando la emergencia.
¿Por qué necesitamos medidas adicionales? Hay nueva información del entorno económico. Uno es el aumento de la pobreza. Hemos retrocedido más de 10 años. Esto implica que mucha gente, muchos niños, muchos ciudadanos se acuestan con hambre, no completan el gasto mínimo para tener condiciones mínimas de vida y no podemos esperar hasta la elaboración del presupuesto. Entonces, esa es una motivación de por qué necesitamos más medidas. Y esto ha generado un impacto importante a nivel regional. Respecto al 2021, prácticamente en la mayoría de regiones se ha incrementado la pobreza. Y si nos comparamos al nivel prepandemia, solamente 4 regiones están por debajo del nivel de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Se recuperó la economía, cuentas fiscales sólidas, PBI recuperó el nivel, pero la pobreza toma más tiempo y necesita medidas más finas. Y por eso estamos lanzando esta segunda parte. ¿Por qué queremos seguir avanzando en la reactivación? Porque el riesgo más importante que vamos a enfrentar en este año es la intensificación del fenómeno del Niño. Ya hay informes científicos que advierten de este riesgo y sabemos los potenciales efectos que esto puede tener. Felizmente a mayo ya se está moderando la temperatura, ya las lluvias también se han moderado significativamente. Sin embargo, lo que más nos preocupa es lo que suceda en el segundo semestre y en el primer trimestre del 2024. ¿Por qué? Porque no se ha descartado un niño fuerte o un niño, Dios no lo quiera, pero extraordinario, ¿no? Siempre el clima es muy impredecible, entonces hay que actuar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque el niño tiene efectos enormes. Estos son los impactos que se han calculado en diferentes circunstancias. Cuando un fenómeno del Niño es moderado, estamos hablando de medio punto del PBI. El FEN de costero, el niño costero nos costó 1,5 puntos, más el costo de la reconstrucción, porque este es el impacto solamente en PBI, en empleos que se van recuperando conforme cede el fenómeno. Hay efectos transitorios del niño, pero hay efectos permanentes, y esos efectos permanentes se ven en la infraestructura que se ha perdido. Repito, el monto de la reconstrucción es de casi 50.000 millones de soles. Entonces ese costo no está incorporado. Entonces es un costo para el país, para la economía y sobre todo para los ciudadanos. Entonces por eso creemos que necesitamos seguir avanzando en la recuperación, que el fenómeno del Niño no nos distraiga. Ese es un punto importante. Y por eso es que ya a la fecha, pensando en la emergencia, dentro del marco de Compunche Perú, ya se han inyectado 1.362 millones de esos 4.000 millones que hemos aprobado y que contemplamos invertir en la atención de la emergencia. Ustedes pueden ver, muchas de estas medidas van a servir para fortalecer la capacidad del Estado. No vamos a esperar hasta que venga el niño para responder, y por eso es que nos estamos preparando y va a continuar a pesar de que las lluvias han cedido. Ese es el gran problema del Perú, que no queremos que se repita en esta gestión. Cuando pasa el problema nos olvidamos de las cosas. Ya pasan a segundo nivel, luego nos sorprende nuevamente el niño y ahí vemos los efectos. Nos estamos preparando. El día martes tenemos la reunión de este grupo de trabajo y vamos a seguir avanzando en las medidas, en los decretos de urgencia que se requieran para fortalecer la capacidad de respuesta y la protección de las ciudades con mayor riesgo ante este fenómeno. Entonces, ¿por qué necesitamos Punche 2? Porque no podemos tolerar niveles de pobreza más altos. Hay riesgos importantes respecto al fenómeno del Niño. Y porque las tempestades que nos toca enfrentar no nos deben desviar del puerto al que queremos llegar. Nuestra aspiración como sociedad debe ser alcanzar el desarrollo. Y por eso es que en medio de estas turbulencias seguimos apostando por el crecimiento a largo plazo a través de la promoción de la industria naval, a través del hub portuario. Estos son realidades, estos son elementos que pueden hacer que el Perú nuevamente genere casos de éxito. Somos un caso de éxito en la minería, un caso de éxito en la agroexportación, tenemos enorme potencial en turismo, acuicultura, el sector forestal y tenemos un enorme potencial en la posibilidad no solamente de producir barcos, sino de dar servicios de mantenimiento, servicios muy especializados a barcos de alta tecnología. Pero también tenemos que fortalecer la capacidad de poder sostener esta nueva infraestructura, ¿no?
y tenemos que seguir avanzando en reposicionarnos a nivel internacional como un destino favorable para las inversiones. Por eso es que este paquete con Punche 2 contiene medidas importantes para seguir acelerando la inversión privada y seguir apostando por la recuperación de esta variable. Y porque el centro de la reactivación de Compunche Perú 2 es también la MIPE. Como saben, hace poco más de un mes se aprobó, empezó el programa Impulso Mi Perú, y a la fecha ya se han asignado 1.140 millones de los 2.000 millones de garantías que habíamos aprobado a través de COFIDE. Una forma rápida como generar o incrementar la competitividad de las MIPES o ayudarlas en este contexto difícil es a través del acceso a financiamiento a bajas tasas de interés. Esto es un poco la introducción y quisiera ir a describir el paquete de las medidas. Hemos cambiado la orientación, seguimos trabajando con los 3 ejes centrales: reactivación de la economía familiar, reactivación sectorial y reactivación regional. Pero queremos hacer explícito nuestro espíritu, nuestra voluntad de reactivar a la MIPE. Entonces hemos creado un eje específico de la MIPE. Muchos de estos ejes se retroalimentan, correlacionan, están alineados entre sí, y en lo que respecta a la reactivación de la economía familiar, queremos enfatizar que no solamente nos interesa reactivar la economía de las familias, sino también luchar contra la pobreza, revertir esa tendencia negativa que ha hecho que más de 9 millones de peruanos sean pobres y brindar apoyo a estas familias vulnerables. Entonces, brevemente voy a discutir las principales medidas. En algunas medidas voy a pedir apoyo del equipo para que pueda puntualizar la información de forma que ustedes tengan más detalles al respecto. En lo que respecta a reactivación familiar, lucha de pobreza y apoyo a las familias vulnerables, estamos apostando por seguir ampliando los programas sociales con un enfoque diferente. Estamos trabajando en coordinación con MIDIS en ampliar el programa Juntos. Es un nuevo programa, pero en términos sencillos sería como un programa Juntos Urbano. ¿Por qué? Porque la pobreza urbana se ha incrementado significativamente a raíz de la pandemia. Esto va a generar un costo de 300 millones. Esto implica un nuevo empadronamiento masivo que va a costar alrededor de 50 en los siguientes 3 meses y a partir de ahí empezar a apoyar con estas transferencias focalizadas. Ese es un primer punto, una primera medida en el bloque de reactivación de la economía familiar. Vamos a lanzar una herramienta que se utiliza mucho en otras economías, que es el acceso al crédito educativo. Vamos a financiar, este es un punto inicial, 200 millones en garantías para brindar créditos a estudiantes que quieran estudiar, que hayan sido aceptados en una universidad pero que no tengan los recursos. A veces las becas son limitadas, a veces hay gente que sí tiene capacidad de pago, cierta capacidad de pago, pero no le alcanzan los recursos para completar el pago mensual de una universidad. O a lo largo de los estudios hay diferentes riesgos que uno enfrenta: riesgo de enfermedad, riesgo de que la cabeza del hogar sufra algún inconveniente, pérdida de trabajo, que hace que muchos estudiantes dejen de estudiar. Hay una beca continuidad que resuelve parcialmente ese problema, pero creemos que también que hay instrumentos de mercado que pueden ayudar a mitigar ese efecto. Porque no hay nada más revolucionario para reducir la pobreza que apoyar la educación. Dentro de este paquete vamos a incluir también apoyo temporal y extraordinario a grupos vulnerables. Esto es algo más específico, son montos pequeños a grupos vulnerables, están artesanos, están recicladores, pequeños grupos que han sido muy afectados por las circunstancias, en particular en zonas afectadas por los conflictos sociales y por los desastres naturales. Estamos incorporando un nuevo concepto que es el vale proteico, o vale pollo, como algunos lo van a llamar, que va a ser un descuento adicional que se va a considerar dentro del vale FICE, con el objetivo de liberar recursos. Son 25 soles adicionales por 4 meses que van a recibir alrededor de 1,2 millones de familias. ¿Qué pasa? Usualmente estas familias que son pobres o pobres extremas, en su recibo de luz reciben un descuento para comprar gas, ¿no? Es un monto que está entre 25 soles actualmente. Vamos a incrementar eso, 25 soles, de forma que ahorren esos 25 soles y lo destinen para la compra de alimentos. Algo que se ha visto en los últimos, de acuerdo a la última información, es que a raíz de la alta inflación,
muchas familias no están consumiendo proteínas, que es un elemento importante, y esta es una medida focalizada. Estamos hablando de 1,2 millones de familias, casi 5 millones de peruanos que se van a ver favorecidos con este vale proteico, que repito, se va a incorporar dentro del vale FISE. Se va a hacer dentro del vale FISE el mismo mecanismo, solamente que se financia con otras fuentes. Hay también intervenciones para seguir avanzando en la prevención de anemia. Niños anémicos corren el riesgo de sufrir daños permanentes en su capacidad. Queremos evitar eso. Hay un monto de 50 millones que se está asignando para ese fin. Los peruanos están cansados de bonos. Los peruanos lo que quieren es trabajo. Por eso estamos apostando por la inversión privada, por la inversión pública, por reactivar la economía, pero también por mecanismos temporales que permitan que los peruanos, que nos caracterizamos por ser muy trabajadores, yo recuerdo viajes a algunos países en donde iba a las 8 de la mañana y no habían panaderías abiertas, uno desde las 5 o 6 de la mañana. En general, una característica común de los peruanos es que somos muy trabajadores. En ese interín de que se reactive, en ese proceso de reactivación de la inversión privada, vamos a acelerar, son 300 millones que se van a destinar en dos estrategias, la ampliación del Urahui Perú, e intervenciones específicas de mantenimiento de infraestructura social y productiva en ámbitos rurales bajo la modalidad de núcleos ejecutores. Están cansados de bonos los ciudadanos, lo que queremos es generar trabajo. Este trabajo es temporal, pero mientras se reactive el trabajo permanente a través de la inversión. Muchas de estas medidas van a ser detalladas ya por los propios sectores. En este caso también hay medidas para asegurar el acceso universal al agua potable. Es una medida potente que ha diseñado el Ministerio de Vivienda y que durante este año se van a invertir alrededor de 100 millones de soles. Una de las cosas terribles que pasa en este país es que los pobres o los ciudadanos de menores ingresos terminan pagando muy por encima de lo que paga el promedio de la población, en agua, en energía. Y una de las causas de la anemia es justamente la falta de acceso al agua o el acceso a agua de mala calidad. Entonces, esta es una política potente. Muchas son medidas que tienen un alto retorno social y un alto impacto en la formación de capital humano. En lo que respecta, eso es en lo que respecta al paquete de reactivación de la economía familiar. En realidad, todo el paquete, estamos hablando de alrededor de 6.000 millones de soles, un poco más de 5.900 millones. Esto voy a hablar brevemente después en cómo se va a financiar y cómo vamos a ir trabajando en materia fiscal. Continuamos con la reactivación de sectores, ese es el segundo eje de Impulso Mi Perú. Tenemos recursos para fortalecer los aeropuertos y seguir avanzando en el fortalecimiento de la industria naval. Eso, hay toda una estrategia que es un proyecto de 10 a 20 años. Hay muchos hitos importantes y queremos avanzar. Son 300 millones los que se han estimado. Para potenciar el hub portuario, eso lo he dicho y lo repito, o sea, el Perú tiene una enorme posibilidad de cambiar drásticamente su economía. Nos hemos abierto al mundo, hemos tenido un boom de exportaciones, hemos diversificado nuestras exportaciones, pero el transporte de esas exportaciones no se han hecho directamente desde Perú, sino que van de Perú a puertos intermedios y de ahí se exportan a los principales mercados. Entonces, con esto lo que queremos hacer es que la infraestructura pública complemente a la iniciativa privada en beneficios de la población. Chancay, que ha tenido inconvenientes recientemente, es un proyecto de enorme potencial, pero en Chancay hay una serie de debilidades estructurales. Yo estuve reunido con el alcalde de Chancay hace 2 semanas y faltaban postas médicas, faltaban colegios, faltaba infraestructura. Esa infraestructura la queremos acelerar para tener, lo mismo pasa en el Callao. Hay muchas obras de infraestructura que se están construyendo, pero se han cerrado muchos accesos. Entonces, necesitamos fortalecer la capacidad de estas zonas que van a generar un boom en la actividad económica en los siguientes meses, en los siguientes años. Estamos apostando por el impulso al turismo. Hay un paquete que nosotros aprobamos con Punche Turismo que continúa, que está en ejecución, pero hay algunos elementos que no fueron considerados en Compunche Turismo y se necesita actualmente darle mantenimiento a una serie de atractivos culturales. La cantidad es interminable, estamos hablando acá de
de más de 10 centros arqueológicos que necesitan en este momento mantenimiento. El costo en lo que va del año, o en lo que esperamos se ejecute este año, es de 80 millones. Estamos trabajando también en el fortalecimiento de las cadenas productivas y las empresas tractoras, en dos líneas de intervención. Instrumentos de desarrollo productivo es una de esas líneas en diferentes sectores. ¿Cómo hacemos para elevar la competitividad de las pequeñas empresas? Uno es financiamiento, dos es capacitación, juega un rol, pero un tercer elemento es a través de que empresas grandes se asocien con estas empresas pequeñas. Y para eso necesitamos fortalecer esas cadenas, ensanchar esas cadenas, y en esa línea estamos apostando por este año con medidas por alrededor de 90 millones. No está Ivonne de las mesas ejecutivas para que dé un poco más de detalles, pero queremos con esto agilizar la inversión, elevar la competitividad de las empresas, y muchas de estas medidas son, como pueden ver, medidas de bajo costo, pero de alto impacto social. El desarrollo productivo es una herramienta potente para sacar a más ciudadanos de la pobreza, y esta apuesta de Compunche Perú, y por eso quiero hacer énfasis en ello, no solamente es un plan de reactivación de corto plazo, contiene un paquete de medidas estructurales que van a ayudar, que van a hacer que la capacidad de crecimiento de la economía se eleve. No hay dudas que uno de los grandes problemas que tiene el Perú, y ese sector quizás con más brechas, es la salud. ¿Y qué ha pasado sobre ese sistema de salud precario? Vino el ciclón Yaku, vino el Niño Costero, hay riesgo de que venga el Niño Global y que la infraestructura de salud se continúe deteriorando. Entonces, para generar un impulso al sector, estamos asignando 1.000 millones de soles para continuar, primero en la reparación, en el equipamiento. Hay temas estructurales que se han abandonado y no se han considerado en el presupuesto y que queremos asegurar con estas medidas. No podemos hablar de un crecimiento sostenible sin promover la inversión privada. No se escucha mucho, pero estamos implementando medidas. Creo que es la agenda más activa para impulsar la inversión privada de los últimos, yo diría, 20 años. El tema es que como estábamos en un contexto de expectativas negativas, muchas de estas medidas no se han sentido, pero se están sintiendo y van a continuar. Y esa tendencia va a continuar. Por eso estamos en el marco de lo que les mencionaba, la necesidad de optimizar el marco regulatorio para diferentes sectores, en particular el sector minero. Se van a implementar 21 medidas específicas para darle un impulso a la inversión en exploración y operaciones mineras. Como lo dije el otro día, necesitamos garantizar que un mínimo de proyectos se ejecute en cada año, y eso implica aprovechar todo el potencial que tiene el Perú. El potencial del sector minero es enorme, es un sector consolidado, pero es un sector del que podemos hacer mucho más competitivo en los siguientes años. Hay una propuesta, hay algunas propuestas que todavía no están calibradas en lo que respecta a su costo porque están en diseño, pero queremos anunciarlos porque es fundamental generar predictibilidad. Hacer que la agenda de gobierno, que muchas veces se queda solamente en Palacio, en el MEF, en la PCM, se conozca a través de la población. Y queremos seguir apostando por el transporte público sostenible, por eso estamos trabajando en 3 ejes. Incentivos para retirar vehículos, la flota antigua, financiamiento más favorable a través del crédito y exoneración acotada del IGB a vehículos de transporte masivo. No cabe duda que en los últimos años la inseguridad se ha incrementado dramáticamente, tanto en estadísticas como en percepción. Y necesitamos que la Policía Nacional pueda atender esta emergencia. Dentro del Niño, de Yaku, de la conflictividad social, estamos enfrentando también un problema de aumento de la inseguridad ciudadana. Homicidios, robos, extorsiones que son cada vez más comunes, y la policía necesita recursos. Necesitamos fortalecer a la policía, por eso estamos asignando para lo que va del año un presupuesto adicional de 500 millones que permita
poner más efectivos en las calles, monitorear mejor a través de las cámaras, reparar patrulleros y sacar adelante y revertir esta tendencia negativa que viene afectando al país. Sin seguridad ciudadana es imposible generar bienestar en los ciudadanos. Uno puede encontrar un empleo, pero si hay el riesgo de morir al trabajar, eso afecta severamente al bienestar, a la psicología y genera pesimismo, que es lo que queremos revertir. Y son tendencias desafortunadamente que se han venido dando en los últimos años y no se han tomado las acciones respectivas. Lo estamos haciendo en esta segunda parte y hay una coordinación muy estrecha con el sector. Todas estas medidas han sido coordinadas con los sectores, están siendo coordinadas con los sectores y van a ser coordinadas con los sectores. En lo que respecta a la reactivación de la MIPE, el programa Impulso Mi Perú viene bien. Entonces, para este año vamos a incrementar de 2.000 millones a 3.000 millones. Entonces, vamos a asignarles 1.000 millones más en garantías para continuar financiando las MIPES, para hacer que ninguna MIPE quiebre a raíz de los problemas que hemos enfrentado este año. Vamos a trabajar en este proceso en las siguientes semanas, meses, con ese objetivo de seguir dando financiamiento a tasas bajas. El promedio de las tasas que vienen obteniendo las MIPES a través de Impulso Mi Perú es la tercera parte de lo que obtendrían en el mercado. En las últimas subastas, la tasa promedio está alrededor de 13 y una MIPE, si va al mercado financiero, pagaría una tasa de 39%. Eso es un ahorro en costos. Un ahorro en costos es una mejora de la competitividad automática, estamos apostando por eso. También hay subsidios específicos. Este es un subsidio para mantener el empleo formal en zonas afectadas por la vulnerabilidad climática. ¿Qué pasa? Yacu, el niño costero, han generado el riesgo de que muchas MIPES, que son formales, que han apostado por la formalidad, por pagar seguros, por pagar pensiones, no lo puedan hacer y empiecen a despedir trabajadores. Con ese objetivo estamos asignando 200 millones de soles para generar este incentivo a la preservación del empleo de estas empresas que son importantes. Y ya pensando en el último trimestre o en el primer trimestre del siguiente año, hay un sector que ha sido muy golpeado en los últimos años, que es el sector textiles y confecciones. Estamos retomando y replanteando una medida para generar, incentivos a la contratación. Entonces estamos planteando una medida de deducción adicional de 50% de los gastos de remuneración. En otras palabras, cuando una empresa contrata a un trabajador y le paga, vamos a suponer, 1.000 soles, esos 1.000 soles los puede deducir del pago de impuestos. Si pagas 1.000 soles, ahora vas a poder deducir 1.500 soles. Entonces estás generando el incentivo para contratar en este sector. Para garantizar que este sector se refuerce y pueda invertir, estamos incorporando también un incentivo de depreciación acelerada. Como es impuesto a la renta, esto va a regir recién a partir del 2024, pero creemos que es conveniente que la política mire el corto plazo, el largo plazo y la transición entre el corto y el largo plazo. Esta medida no solamente va a beneficiar a las MIPES, sino también a las empresas medianas para que puedan recuperar competitividad y puedan avanzar en este proceso de recuperación importante. Finalmente, ya para cerrar, hay medidas de reactivación regional. Vamos a financiar adicionalmente proyectos por alrededor de 1.000 millones de soles en diferentes regiones a nivel nacional. Vamos a priorizar las regiones que están ejecutando mejor su presupuesto en sectores como salud, educación, agua, saneamiento y agricultura. Asimismo, dado el éxito que ha tenido este fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, que tiene un presupuesto de 500 millones, vamos a asignarle un presupuesto adicional de 100 millones para que aquellos proyectos que quedaron fuera, es decir, que ganaron, pero por presupuesto no pudieron ejecutarse, se puedan ejecutar. Y adicionalmente estamos haciendo algunas medidas estructurales para seguir avanzando en el proceso de tener un Estado más eficiente. Estas son medidas de bajo costo, pero de alto impacto, que buscan mejorar la calidad de los expedientes técnicos. Muchas veces las obras no avanzan simplemente porque el expediente técnico, es decir, el documento que dice cuáles deben ser las características de la obra, están mal hechos. Entonces, esta medida por un lado, busca elevar la capacidad operativa de los sectores para brindar asistencia técnica y acompañamiento y construir una plataforma única que permita a los gobiernos locales presentar sus expedientes técnicos y recibir su apoyo, ¿no?
Ahorita cada uno maneja su expediente técnico de forma individual. En esta plataforma va a poder subir su expediente técnico, va a haber alguien que lo va a apoyar, decir, no, a este expediente técnico le falta esto, necesitas este detalle, y de esa forma se generan también eficiencias, no solamente en el proceso de ejecución, sino en el proceso de la preinversión, que es muy, muy importante. Vamos a brindar algunos mecanismos también para fortalecer el FONCOR. Hay, por ejemplo, proyectos mineros que están en ejecución, pero que todavía no generan recursos adicionales. Entonces, algunos gobiernos regionales podrían apalancarse, es decir, tomar créditos contra esos recursos o tomar adelantos de otras fuentes que puedan ser pagadas cuando esos proyectos empiecen a generar canon y de forma que se aceleren los proyectos de inversión. ¿Por qué es importante acelerar la inversión pública más allá de la reactivación de la economía? Porque cierras brechas, y si tú tomas más, y si te demoras más, las brechas van abriéndose, como está pasando en este momento en algunos sectores. Estas medidas buscan también fortalecer la inversión privada a través de las APPs, y bueno, ya con beneplácito anuncio que el día de hoy ya salió la resolución para la creación de la mesa ejecutiva de obras por impuesto. Este es un compromiso y, como lo dijimos en un momento, es un gobierno que anuncia y hace e informa. Anunciar, hacer, informar. Para actuar con absoluta transparencia. Y quiero terminar con estos dos slides para reforzar el manejo prudente de las cuentas fiscales. Han habido alguna información de que estamos cerca al límite del déficit fiscal, que hay riesgos de que no se cumpla la meta del déficit fiscal. Quien les habla, antes de llegar a ser ministro, fui viceministro y fui director general de política macroeconómica, y mi rol central era hacer de que las reglas fiscales se cumplan. Entonces, ¿qué ha pasado? Se está tomando, es complicado tomar indicadores a 12 meses. Por ejemplo, si uno toma el déficit acumulado de los últimos 12 meses, está en 2.4. Y eso podría decir, oye, pero la regla, el límite es de un déficit de 2.4%, entonces está en riesgo el cumplimiento de las metas. Recuerden que en los últimos 12 meses involucran también al año pasado, y el año pasado, en el último trimestre, se incorporaba el gasto enorme que se hizo para salvar a Petroperú de la quiebra. Y el año pasado hubo un boom en materia de ingresos. Recuerden que el precio del cobre pues, estaba por 440 centavos la libra, ahora está alrededor de 380. Entonces, cuando tú vas tomando 12 meses, puedes tener ese efecto erróneo. Y en realidad lo que hay que ver es cómo van los recursos en lo que va del año respecto al gasto. Y este es el resultado económico. Este es el déficit que usualmente a inicios del año es superávit. Entonces, en este momento hay un superávit de 2,7%, y como lo pueden ver en este gráfico, el promedio de los últimos 6 años, 7 años es 2%. Estamos por encima de ese superávit. Entonces, no hay riesgo de incumplimiento. Y en aras de esa transparencia que ha caracterizado al MEF, y que sobre todo en esta gestión, esta es la proyección del déficit fiscal. Porque hay información que genera ruido, llaman clasificadoras, hay información que voy a decir alarmista. Entonces, esta es la dinámica del déficit fiscal que nosotros esperamos trimestre a trimestre. De hecho, dada la baja ejecución en algunos gobiernos subnacionales, hay riesgo de que el déficit sea menor que el que esperamos. Por eso es que estamos tomando este espacio para seguir incentivando la reactivación, seguir incentivando la lucha contra la pobreza, seguir apostando por la inversión privada y por el crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, tengan toda la tranquilidad que este equipo, más allá del ministro, este equipo en su conjunto está velando por estos temas centrales. Acelerar la economía, avanzar en el cierre de brecha, luchar contra la pobreza, pero también manteniendo a salvo y salvaguardando las cuentas fiscales. Muchas gracias. Gracias, ministro. Para los que nos siguen en las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos transmitiendo la conferencia de prensa en la que se vienen presentando las medidas del Plan Compunche Perú 2. Recordarles también que esta presentación de la conferencia de prensa
La podrán descargar del enlace que se encuentra en la cuenta institucional del Twitter del MEF. Ahora sí, iniciamos la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Jacqueline Mesa, de Exitosa. Adelante, por favor. Ministro, buenos días. Usted ha hablado de la conflictividad social y los costos que dejó estas movilizaciones pasadas. Se han anunciado protestas y paros para los meses de junio y julio. Esto para el 30 de mayo y el 7 de junio. Así también para el 19 de julio se habla de la tercera marcha a Lima. Ya varias delegaciones también han acordado en llegar a la capital. ¿Qué medidas está evaluando el Ejecutivo y de su sector también el tema de los costos que podrían tener estas movilizaciones? Y la segunda pregunta es que el día de ayer la presidenta de la República, Dina Boluarte, en una actividad en el cuartel del Pentagonito, había hablado de la recuperación económica y que se estaba volviendo a tener la confianza de los inversionistas. Sin embargo, el BCR ha anunciado que la inversión privada se contrajo en 12% en el primer trimestre del 2023. ¿Podría explicarnos esta figura? Gracias. Sí, muchas gracias. Empiezo por la última pregunta. Es absolutamente correcto lo que ha dicho la presidenta. La confianza se está recuperando y lo mostré en uno de los slides. Esta información no la produce el MEF, la produce una empresa privada de mucho prestigio. En ese sentido, ¿ya qué está pasando? Hay que diferenciar dos temas centrales. Uno es la inversión, que efectivamente ha caído en el primer trimestre. La inversión son decisiones que ya se tomaron y esas decisiones están basadas en la confianza. El año pasado, el 2022, fue un año complejo, de turbulencias, fue un año de muchos problemas para el país, de riesgo de medidas populistas. Pero ¿qué está pasando ahora? La confianza se está recuperando, aquí está, las expectativas de inversión, las expectativas de contratación están en el tramo optimista. Ustedes pueden ver, están por encima de 0 la línea verde y en 6 la línea azul. ¿Qué significa? Que de los encuestados, más gente cree que la situación va a estar mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? Inevitablemente, si estas tendencias se mantienen, la inversión va a empezar a fluir, porque estas son encuestas que se hacen con los principales inversionistas del Perú y del extranjero. Entonces, no son resultados contradictorios. La inversión efectivamente cayó 12%, es lo que dice el BCR, y en un contexto en donde había pues crisis social, desastres naturales, y más bien la confianza, a pesar de eso, se está recuperando, y a raíz de esa recuperación de la confianza y de la economía, el Fondo Monetario nos ha ratificado la línea, esta facilidad crediticia, Fitch nos ha mantenido la calificación. Y respecto a la primera pregunta, el gobierno ha sido bien claro, todos tienen derecho a la protesta pacífica. La conflictividad social le hizo un daño enorme al país. Las protestas agresivas, el cierre de vías, ha generado más pobreza. En ese sentido, los ministerios competentes ya están tomando las medidas respectivas para, primero, respetando el derecho de los ciudadanos, no se afecte al derecho de los demás, al derecho de los que sí quieren trabajar, de los que sí quieren producir. Entonces, firmes en ese sentido, todos tienen derecho a la protesta, pero respetando el derecho de los demás. Y como tú lo has señalado, los costos de la conflictividad social han sido enormes. Voy a dar paso a José Luis Bustamante para que explique un poquito de los costos que ha generado la conflictividad social en el Perú. Él es el economista jefe, director general de política macro. Buenas tardes, buenos días con todos. Sí, efectivamente, en el primer trimestre tuvimos, desde diciembre tuvimos el tema de conflictividad social, eran 1.000 millones en diciembre. En el primer trimestre calculado más o menos entre 1.500 millones la conflictividad social. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos meses es que se ha atenuado todo esto. Y esto ha facilitado que las expectativas, tanto del Banco Central de Reserva como de apoyo consultoría, para los 6 meses nos brindan o tengamos en el tramo optimista, estemos en el tramo optimista. Esta es una buena señal porque brinda confianza o refleja la confianza que tienen los inversionistas para contratar y para producir. Gracias. La siguiente pregunta está a cargo de Cristian Silva, del Comercio.
Buenas. Respecto a las nuevas medidas, ¿cuál es el espacio fiscal que le viene quedando al gobierno? Incluso mi colega ha mencionado de de las protestas que van a haber en los siguientes meses. Esto podría también implicar nuevos planes desde el lado del MEF. ¿Cuánto espacio fiscal tiene el gobierno y si esto también va a implicar que el Perú emita bonos a futuro? La segunda pregunta es respecto a las medidas de reactivación de las MIPES, ¿a cuántas MIPES alcanzará y cuánto es el porcentaje que representa el total de las MIPES? Y mi tercera consulta es que el Consejo Fiscal señaló hace unos días que la previsión económica de crecimiento que prevé el MEF para el 2024 de 3,4%, si recuerdo, presenta un sesgo optimista y que ese escenario afectaría la formulación del presupuesto público del 2024 y el cumplimiento del déficit para ese año. ¿Cuál es la postura del MEF? Si se va a revisar a la baja la previsión económica para el 2024. Muchas gracias. Sobre el espacio fiscal, lo que les mencionaba, tenemos espacio fiscal. De hecho, hay presiones a la baja en el déficit fiscal. El espacio fiscal que tenemos en este momento es de 0,3 puntos del PBI, que ayudarían a financiar parte de estas medidas. Y el costo total de este programa estimado preliminarmente es de 5.800 millones de soles. Esto se va a financiar mediante reasignaciones y con ese espacio fiscal que tenemos de 0,3 puntos. Esto no va a tocar el presupuesto de emergencia. Eso es algo importante que hay que mencionar, que está garantizado y que se tiene que seguir ejecutando. Lo que estamos haciendo es usar... ¿Qué pasa en el presupuesto? En el presupuesto tú apruebas un monto que van a gastar este año, pero luego pasan diferentes circunstancias y los sectores anuncian que en realidad la ejecución va a ser menor. Entonces lo mejor que uno puede hacer es agarrar esos recursos y reasignarlos. ¿Por qué? Porque las necesidades en este país son muy grandes. Sobre la emisión de bonos, la buena situación fiscal hace que el Perú no haya tenido que salir al mercado a emitir bonos. Sin embargo, dentro de la programación del presupuesto hay una programación de emisiones de este año. Entonces, lo que hacemos como Ministerio de Economía y Finanzas es analizar las condiciones de mercado para salir a una potencial emisión. ¿De qué depende? De que haya la demanda. La demanda es sólida, entonces nosotros estamos buscando el mejor momento, que no haya volatilidad a nivel internacional y que permita, de forma que podamos obtener el financiamiento a tasas más bajas. Dos cosas nos interesan. Uno, poder emitirnos en nuestra propia moneda, en soles. El año pasado prácticamente la demanda en soles era de cero. No había interés de inversionistas internacionales de invertir en bonos peruanos en soles. Ahora más bien la demanda es grande, es una demanda importante. Es decir, cuando alguien invierte en un país ya es una buena señal. Pero además de invertir en ese país, lo hace en la propia moneda, significa que confía en que esa moneda va a mantener su valor y el sol es la moneda más estable de la región. En ese sentido, nosotros estamos esperando, estamos monitoreando el mercado para ver cuál es el mejor momento de la emisión. Lo que sí es verdad es que cualquier emisión, digamos ya por temas de momento en el mercado, tiene que darse pues hasta septiembre, ¿no? Porque después ya es más complicado poder conseguir financiamiento. Entonces, tenemos espacio, tiempo, y vamos a buscar las mejores condiciones, en particular, fondearnos a tasas bajas y en nuestra moneda. En lo que respecta al porcentaje de las MIPES, muchas de estas medidas, en este caso hay un tema complejo de la estimación total, porque hay medidas que tienen un impacto directo y un impacto indirecto. Cuando tú promueves en general la reactivación de cualquier sector, indirectamente estás reactivando la MIPE. Pero, por ejemplo, cuando uno plantea medidas específicas, estamos hablando de... ese es un impacto directo. El principal impacto es a través de Impulso Mi Perú. Estamos hablando de 3.000 millones de soles. ¿A cuántas MIPES podría llegar? Va a depender del resultado final. Nosotros deberíamos hacer un primer informe, estimamos en un mes y medio. Un mes llegando a 2 meses, porque cuando se
autorizan estas subastas que hace COFIDE, las entidades financieras tienen hasta 30 días para poder ejecutar los créditos. La meta es llegar al mayor porcentaje de las MIPES que están en el Perú. Estamos hablando de más de 2 millones de MIPES que hay en este momento, y llegar a todos de manera directa o de manera indirecta. Sobre los comentarios del Consejo Fiscal, primero nosotros siempre saludamos y respetamos los comentarios del Consejo Fiscal. Los consejeros son pues profesionales notables en materia de política fiscal, muchos de ellos exministros de Economía, que en su momento también discrepaban con el Consejo Fiscal. ¿Cuál ha sido la apuesta del MEF este año? La apuesta del MEF ha sido por reforzar la independencia del Consejo Fiscal. Ante riesgos de un cambio en el número de sus directorios, lo que hemos hecho es definir el número en 5. 1, primera gran medida. 2, garantizar que los miembros del Consejo Fiscal sean personas independientes, que no haya ningún sesgo del gobierno, y por eso es que se está garantizando también que se tome la terna que el Consejo Fiscal envía. Y 3, en materia remunerativa se está haciendo una excepción con el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal no es un organismo regulador, pero se le está dando ese trato preferencial como organismo regulador. Se aprobó recientemente una ley para que muchos de sus funcionarios, que son personal altamente calificado y que al hacer la transición a un régimen servil serían severamente ajustados en sus remuneraciones, se dio ese tratamiento preferencial que ninguna institución de su naturaleza tiene. ¿Por qué? Por la necesidad de preservar la independencia de esta institución. Los consejos fiscales en el mundo surgieron a raíz de que muchas veces en algunos gobiernos, sobre todo en la época de la crisis griega, empezaron a manipular sus cuentas fiscales. Entonces se requiere una institución independiente que opine. Como toda institución que advierte riesgos, porque eso es lo que hace el Consejo Fiscal, tiene que pronunciarse y advertir el riesgo de que puede haber Lo que dice el Consejo Fiscal es, oye, puede haber un niño, pueden haber riesgos que no están incorporados en la proyección. Efectivamente, no se incorporan porque el valor esperado de los shocks es 0. Es un principio en la proyección, pero por eso es que nosotros... Una cosa es el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, que es básicamente una actualización, y otra cosa es el marco macroeconómico multianual, donde nosotros hacemos un análisis de riesgos mucho más detallados. Otro tema central. Siempre la posición del Consejo Fiscal va a tender a ser más conservadora, porque es mejor decir algo, y si no se cumple, bueno, no pasa nada, pero si se cumple, dices, ya te lo advertí. Entonces, hay un sesgo natural en todos los consejos fiscales del mundo, pero el Consejo Fiscal ha reconocido algunas partes importantes del informe de actualización de proyecciones, por ejemplo, la corrección de los precios de las materias primas está por encima del mercado, o sea, ¿qué significa? Está por debajo del mercado, ¿qué significa? Que estamos siendo conservadores en precios. Entonces, los precios tienen un mayor impacto en las cuentas fiscales que el crecimiento del PBI. En esa línea también destacar que las posiciones del MEF las proyecciones del MEF son proyecciones activas, incorporan también un componente que no tienen otros organismos, que es la discrecionalidad de la política económica. En ese sentido, si vemos que no vamos a llegar al 2.5, lanzamos nuevas medidas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros tomamos con mucho respeto las opiniones del Consejo Fiscal, y un punto que también es importante destacar, y en lo que coincidimos, es que hay muchas medidas que vienen del Poder Legislativo que están generando riesgos en las cuentas fiscales. Y no es la primera vez que lo dice esta institución independiente, y es algo que debemos considerar y todos los ciudadanos deben estar informados al respecto. No sé si alguien del equipo quiere complementar. Levante la mano. ¿Sí? Solo para añadir, gracias, ministro. En el último reglamento de la ley que regula el comportamiento del Consejo Fiscal se le ha dado facultades para que ellos mismos establezcan sus reglas de comportamiento, de evaluación y de transparencia. ¿Está bien? Entonces, no es que el Ejecutivo les esté poniendo las reglas, lo que se les ha dado es, ustedes establezcan las reglas en estas materias. Gracias.
La siguiente pregunta está a cargo de Tiffany Tipiani de Panamericana. Muy buenos días, ministro, y también a los presentes. Ministro, tengo 3 consultas. En primer lugar, es cómo se relaciona o cómo recuperaríamos la inversión privada cuando la clase media ha disminuido moderadamente de 44 a 30%. ¿Cómo se relaciona esto? En segundo lugar, con Punche Perú, en la primera etapa que se anunció en diciembre, usted dijo que el impacto en el PBI será de 1.2 puntos porcentuales en el primer semestre del 2023. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, el PBI se redujo a 0,43%. Y en tercer lugar, algo que usted también mencionaba, ministro, sobre el comportamiento del Parlamento. Esa vez ya se aprobó un dictamen para el desembolso a los fonavistas, los aportes a los fonavistas. Esto cómo tal vez impactaría en nuestra economía. Y por último, nada más, ministro, quería saber cómo se va a fiscalizar todos estos montos que se va a desembolsar para Compunche Perú 2. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Esa es una de las razones por las que estamos lanzando Punche Perú 2, ¿no? No solamente la pobreza ha aumentado, sino que la clase media se ha reducido. Estructuralmente en el Perú, la vulnerabilidad siempre ha sido muy alta. Es decir, la vulnerabilidad de caer en pobreza era bastante alta incluso antes de la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Vino la pandemia, se cerró la economía, una caída importante del PBI. Entonces, esa gente que estaba en riesgo, pero que no era pobre, ha pasado a situación de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas medidas? Hacer que esta gente que está cerca de la línea de pobreza pueda salir. ¿Eso qué implica? Primero, crecimiento. O sea, la mejor manera de reducir la pobreza de manera sostenible es a partir de mayor crecimiento. Uno. Pero en esa transición, hemos visto que, lo han dicho ustedes mismos, la inversión privada cayó en el primer trimestre, se está recuperando la confianza, entonces mientras se prende ese motor importante, ya lo estamos viendo en transporte, en inversión en exploración, pero mientras empieza a acelerarse la inversión privada, que se va a dar en el tercer y cuarto trimestre, necesitamos medidas específicas, por eso es que hemos incluido todo este paquete especial de protección social en el marco del pilar de la reactivación de la economía familiar. Las proyecciones que uno hace, nosotros antes de la conflictividad social proyectábamos un crecimiento de 3% en el primer trimestre, positivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Conflictividad social, Yaku, niño costero, y eso ha generado una caída de la producción de menos 0,4. Todas las economías están expuestas a esta clase de shocks, ¿no? Por eso es que nosotros anunciamos Compunche Perú. Si no hubiéramos implementado Compunche Perú, probablemente la caída en el primer trimestre hubiera sido entre 1 y 2%. Entonces hubo un impacto de amortiguamiento y lo que estamos haciendo es apostar por este proceso de reactivación. Entonces la proyección para el año es 2,5. Es cierto, es menor de lo que esperábamos, pero es una proyección que se corrige justamente a raíz de eventos inesperados, conflictividad social, desastres naturales. Entonces no queremos que esta situación se repita, por eso estamos apostando por incrementar nuestra respuesta frente a la crisis, pero no queremos que este riesgo del niño afecte a la reactivación. Entonces estamos trabajando corto, mediano y largo plazo. Estamos navegando en medio de la tormenta, pero mirando el puerto. Sobre los fonavistas, nosotros lo dijimos, estamos absolutamente de acuerdo que se empiece a adelantar el pago a los fonavistas. Faltaban unos temas legales, era algo que se tenía que coordinar dentro de la comisión de Fonavi, pero ya lo ha hecho el Congreso de manera adelantada y nosotros saludamos. En ningún momento el MEF ha desconocido esta obligación, que es una obligación que viene de años, pero lo que sí no estábamos de acuerdo era que se devuelva todos los aportes, incluso los aportes que no hicieron los propios fonavistas. Se planteó una demanda de inconstitucionalidad. De hecho, ya se había devuelto a un grupo de fonavistas, pero después de eso salió otra ley que obligaba a devolver todo. Esto generaba un costo de 42.000 millones de soles. Después, con el fallo del Tribunal Constitucional, esta deuda se ha reducido significativamente. Y lo que hemos dicho como MEF es, el Fonavi tiene en este momento caja, como 1.500 millones de soles.
tiene deudas por cobrar como de 4.000. Entonces, que empiecen a cobrar los Fonavistas porque son población vulnerable. Yo saludo esta medida que ha dado el Congreso. Como en cualquier intervención donde haya gasto público, el rol fiscalizador, uno es de los órganos de control. La Contraloría cumple un rol fundamental y yo saludo y siempre todo el apoyo que se le pueda dar va a ser fundamental a la Contraloría. Y dos, también el rol que cumplen la sociedad civil, los propios ciudadanos y sobre todo la prensa, que muchas veces permite destapar problemas de corrupción que en el Perú es bastante grande, ¿no? Históricamente, a lo largo de estos 200 años ha habido un flagelo que ha hecho mucho daño al Perú, que es la corrupción, y cada ministro ha juramentado y ha prometido no cometer actos de corrupción, y esa es la política general del gobierno. Entonces, frente a cualquier acto de corrupción, vamos a ser absolutamente, no vamos a tolerar ningún acto de corrupción, pero para controlar el gasto adecuado, la Contraloría, sociedad civil y sobre todo la prensa. La próxima pregunta la realiza Cristian Inahuanca de El Peruano. Buenas tardes, señor ministro, y a todos los presentes. Mi pregunta es, con Punche Perú, atención a la emergencia, existe eso, ¿no? Pero va a haber un paquete de medidas especiales para lo que es la prevención del niño, que es un riesgo totalmente ya casi comprobado. Y ¿cuánto va a involucrar esto este año? Y si están pensando también un monto para el próximo. La segunda pregunta es, usted también hace unos días dijo que iban a buscar acelerar los proyectos del plan de infraestructura. ¿Y se incluye ahí las líneas 3 y 4? Porque esto coadyuvaría pues a lo que es uno de sus objetivos de transporte urbano sostenible, ¿no? Y una consulta tercera, señor ministro. La resolución ministerial de la Mesa de Ejecutiva de Obras por Impuestos, ¿ya ha sido publicada o va a ser publicada de repente en una edición extraordinaria? Y aprovechando eso, ¿va a haber otras mesas ejecutivas tal vez? Gracias. Sí, va a ser publicada en edición extraordinaria. Ustedes saben que el peruano cierra a las 5 de la tarde. Entonces, cualquier norma que llega después de las 5 ya pasa a la edición extraordinaria, así que ya se firmó y ya está por publicarse en la tarde. Sobre la emergencia, me gustaría volver a este slide un poquito para reforzar, porque es un tema fundamental el que menciona. Esto acá. Entonces, cuando se lanzó con Punche Emergencia, el presupuesto es de 4.000 millones de soles. Ya a la fecha se han transferido 1.362 millones de soles y se van a continuar transfiriendo recursos a lo largo de estas semanas, meses. Pensando en dos temas. Uno, adquisición de maquinarias. Cada sector, vivienda, agricultura, MTC, van a adquirir maquinarias para tener la capacidad de atender la emergencia. El Ministerio de Defensa ya está en el proceso de adquisición porque ya se le asignaron los recursos. Y va a haber un paquete de intervenciones que se van a tener que desarrollar a nivel de gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional para prevenir y mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Entonces, un paquete de intervenciones en los que estamos trabajando en este grupo de trabajo. Así que sí, efectivamente, la atención a la emergencia continúa y va a continuar de manera acelerada. La próxima semana se va a aprobar el decreto legislativo que contiene un conjunto de medidas que van a permitir acelerar la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, que significa una serie de ventajas que va a hacer que estos recursos y estos proyectos puedan avanzar. En ese plan no fue priorizada la línea 4, está la línea 3, sin embargo hay mucho interés de avanzar también en la línea 4. Entonces todas esas decisiones, línea 3, línea 4, se van a determinar entre junio y agosto de este año, que es el proceso de elaboración del presupuesto. Lo que estamos haciendo en coordinación con los ministros competentes es buscar alternativas de financiamiento, además de las facilidades que ya se van a aprobar la próxima semana, buscar alternativas de financiamiento sostenible que permitan acelerar la ejecución. Entonces ya tenemos el primer pie, el primer pilar, que es estas facilidades para que estos proyectos se ejecuten con mayor rapidez. Nos falta qué hacer con estos proyectos que todavía no tienen garantizado el financiamiento.
En esa línea estamos trabajando y esperemos tener la respuesta antes de la formulación del presupuesto. Gracias. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes con todos los presentes. Sí, ministro, tenía unas cuantas consultas. La primera, en este destrave o impulso de proyectos mineros de los que usted ha mencionado, se está considerando, por ejemplo, a Tía María y a Conga, que ya tienen varios años paralizados. Por otro lado, ¿qué impacto en materia económica va a tener Compunche Perú? Es decir, si va a generar un mayor crecimiento para la economía y en cuánto sería, y así también para la inversión privada. Y por último, usted mencionó que había medidas en el Congreso o que se aprobaban en el Congreso que generan un riesgo fiscal. No sé si podría darnos, por favor, algún ejemplo. Muchas gracias. Sobre lo último, hacía referencia a los pronunciamientos del Consejo Fiscal, ¿no? Solamente para dar un ejemplo, el nombramiento de CAS temporal a CAS permanente. Personas que se contrataron durante la emergencia, cumplieron un rol, pero ahora ya están integrados de manera permanente a las planillas. Eso genera rigidez en el presupuesto. Esto genera que un costo que era transitorio se convierte en un costo permanente. Y lo peor, la parte más negativa, es que esto genera también algunos problemas en la productividad de los propios trabajadores, y ya muchos sectores, muchos gobiernos regionales y locales han expresado su queja al MEF. Nosotros somos muy respetuosos de la independencia del Congreso. La independencia y el equilibrio de poderes es fundamental para una democracia, pero también es un ejemplo, ¿no? Lo del ONP también lo advertimos en su momento. Y hay una historia de una serie de medidas, no solamente este Congreso, en los últimos años, y contra los que se ha pronunciado el Consejo Fiscal, y bueno, en el caso del MEF hemos hecho las observaciones respectivas, ¿no? Respetamos mucho el equilibrio de poderes, la separación de poderes, pero sí es nuestro rol como Ministerio de Economía salvaguardar la estabilidad macro. Y salvaguardar la estabilidad macro muchas veces genera pues estas posiciones encontradas a veces, ¿no? Y en ese sentido los comunicados del Consejo Fiscal, de instituciones autónomas independientes, ayudan también a enriquecer el debate. En general, a nivel de las consultoras, de diferentes, incluso organismos internacionales, ha habido una revisión a la baja del crecimiento económico. Entonces, lo que queremos con estas medidas es viabilizar el crecimiento de 2,5%, tratar de corregir ese riesgo a la baja, y muchas de estas intervenciones se van a ejecutar en el tercer y cuarto trimestre. Como lo anunciaba ayer, la inversión pública viene creciendo a muy buen ritmo, está sosteniendo la recuperación, es el único componente, o es el componente más dinámico de la demanda. Uno ve el consumo creciendo a tasas bajas, la inversión decreciendo, exportaciones decreciendo, pero el principal factor que está sosteniendo el crecimiento es la inversión pública. Sobre los proyectos mineros, efectivamente queremos acelerar los proyectos en exploración y los proyectos también que están en operación, porque más producción minera significa más recursos para el gobierno nacional, más cano para las regiones, para las provincias, para los distritos, pero también es fundamental que los proyectos se desarrollen en un contexto de paz social. En ese sentido, los proyectos Conga, Tía María, son proyectos que han generado una serie de conflictos sociales. Han habido incluso costos sociales muy altos, y en general cualquier, digamos, avance de esos proyectos tiene que ser absolutamente coordinado con la población, y tiene que salir en realidad del consenso de la propia región, y todo el compromiso del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, de apoyar estos proyectos. Por eso es que nuestra apuesta dentro de Compunche Perú y dentro de la manera como estamos haciendo política económica es reconfigurar la inversión pública, hacer que la inversión pública complemente a la inversión privada en beneficio de los ciudadanos. Hay proyectos mineros, lo que pasa es que ha habido, nuevamente repito y volvemos al tema del planeamiento, hemos abandonado el planeamiento, y muchos de los proyectos privados crecen de manera desordenada. Y eso hace que coexistan, por ejemplo, proyectos mineros en zonas donde hay una serie
de brechas enormes y eso genera pues, potenciales conflictos que estamos tratando de resolver también dentro de este paquete adicional, porque también hay paquetes, inversiones que se van a financiar en el marco del FIC a muchas de estas regiones que son vulnerables. Pero sobre Cóngate a María, cualquier avance de estos proyectos en realidad tiene que ser absolutamente coordinado y priorizando el tema de la paz social. La siguiente pregunta la realiza María Laura Galindo de Canal N. Buenas tardes con todos, señor ministro. Quisiera consultarle porque ha causado mucha alarma el aumento de la pobreza a 27.5% con estas medidas que se están planteando para Compunche 2, en cuanto se prevé que esto variaría. Además, también quisiéramos conocer si es que usted está de acuerdo con un aumento del salario mínimo vital. Y finalmente, respecto a la crisis de los corredores, hablan los operadores del corredor morado que hay una deuda acumulada de 370 millones de soles y están yendo por la firma de una adenda para un subsidio. Si es que nos podría dar su respuesta ante esta afirmación que han hecho los operadores de los corredores. Muchas gracias. En el caso de la pobreza va a depender mucho del mapeo que hagamos. Son 300 millones que hemos dispuesto originalmente como presupuesto. De estos 350 van a ir en focalización. Cuando cerremos estos números vamos a tener una mejor idea de la pobreza. Queremos también ver los resultados del primer trimestre, porque la conflictividad social puede haber generado un aumento de pobreza mayor incluso, de este 27,5%. Por eso es que somos prudentes en dar un número, pero la meta como gobierno es absolutamente reducir este 27,5%, es intolerable. La meta es converger al prepandemia en el menor tiempo posible. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para avanzar en esas rutas con muchas medidas que son diferentes y que no se han tomado, ¿no? Sobre el salario mínimo, yo lo he dicho claramente, ahí son dos factores que hay que evaluar y que hay que consensuar. Uno, el encarecimiento del costo de vida. Han sido 2 años de inflación alta y por lo tanto el poder adquisitivo del salario se ha reducido, pero también han sido 2 años complejos en materia de impacto negativo en las empresas por conflictividad social, menor crecimiento económico, desastres naturales. Entonces la mejor manera, dado que son dos fuerzas contrapuestas, es el Consejo Nacional de Trabajo y que se define a través de un consenso entre trabajadores y empleadores. Y ahí el rol del MEF es un rol colaborador, de proveer información, de proveer datos de variables claves como qué ha pasado con la productividad, cuáles son las proyecciones de inflación, y es el Ministerio de Trabajo el que va justamente a ser de coordinador entre estos dos sectores que se han visto golpeados. La crisis ha golpeado absolutamente a todos, empresarios, trabajadores y sobre todo a los más vulnerables. Entonces cualquier ajuste en una variable tan estructural o importante tiene que establecerse por consenso. Esa es la posición del MEF. Respecto a los corredores, estamos esperando la propuesta para poder evaluarla. Pediría a Ernesto López o al viceministro que pueda dar detalles al respecto. Buenos días. Importante mencionar que en todo el tema del manejo de los contratos de concesión de los corredores, y en general en los contratos de concesión que existen, cuando se presentan propuestas de adenda, hay un mecanismo que se llama el de evaluación conjunta, en el cual la entidad concedente convoca a todos los actores involucrados para discutir preliminarmente las modificaciones que se proponen. En ese sentido, en enero de 2023 se inició, digamos, una evaluación conjunta respecto de una primera propuesta de la ATU respecto de una adenda para el corredor morado, y se iniciaron las discusiones, ¿no? Uno de los puntos, por ejemplo, era un tema de capacitación para permitir que un tercero adicional al proveedor de buses pudiera prestar el servicio de charlas y capacitación al personal de los concesionarios. En general, la participación del MEF en estas evaluaciones conjuntas es bastante proactiva, en la cual el MEF opina en el ámbito de sus competencias, pero además también, cuando es requerido, brinda orientación y apoyo respecto para el mejor entendimiento, digamos, de lo que las leyes permiten. En este caso particular, los comentarios preliminares que hemos alcanzado a la ATU, lo que piden es que el sustento
que ATU debe presentar para esta adenda debe asegurar que no se altere ningún parámetro de la concesión y que también se mantenga el equilibrio económico financiero. Además, se ha solicitado, ¿no?, que se pueda establecer en el informe de sustento que las modificaciones no van a demandar compromisos de pago que utilicen recursos públicos. Entonces, en este momento, la ATU se encuentra evaluando estos comentarios del MEF, ¿no? Igual me permito también mencionar que en general las distintas iniciativas que tiene la ATU respecto de contratos, de adendas a los contratos de concesión de los corredores, en todos los casos han sido materia de algunos comentarios de parte del MEF y se encuentran en evaluación por parte de ATU, ya sea para presentar un informe de sustento o para absolver los comentarios que en su momento se les presentaron. La siguiente pregunta está a cargo de Esteban Salazar, de La República. Buenas tardes, ministro. Usted hace un momento nos hablaba de una economía recia para el país. En la medida que se ha conocido que la inversión privada cayó 12% en el primer trimestre, acumulando 3 trimestres en rojo, en realidad, junto a una inversión pública que retrocedió por primera vez en más de un año, ¿cuánto deberíamos crecer, estima usted, en los próximos 3 trimestres del 2023 para alcanzar este PIB proyectado de 2.5? Hace un momento también lo respondió, me gustaría que se explaye un poco más en el tema de la pobreza, toda vez que se conoció también que a nivel monetario pasó de 25.9 a 27.5 en el último periodo, mientras que la multidimensional aún alcanza más de 12 millones de peruanos. Ello sin contar con que, bueno, la desnutrición crónica volvió a elevarse después de más de una década también. En este sentido, mi pregunta va porque, ministro, ¿qué posibilidades reales existen de que no vuelva a incrementarse este año la pobreza a partir de las cifras de crecimiento todavía modestas que nos presenta el MEF? Y finalmente, si me lo permite, también conversó acerca del aliento de la inversión y exploración en los sectores extractivos. ¿Qué opinión tiene el MEF en este proceso de reprivatización de los lotes de Talara respecto a un eventual recorte del pago de regalías en los nuevos contratos? Gracias por la pregunta. Como lo había mencionado, la inversión privada se redujo 12%, lo que habíamos estado ligeramente un poquito más alto de lo que habíamos esperado. Habíamos proyectado 13%. Lo que he mencionado, esta se va a recuperar a lo largo del año, en el segundo trimestre, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre. Ese es un punto importante. Y hay un efecto estadístico por el efecto Quellaveco. Quellaveco invirtió más de 1.000 millones el año pasado, este año son alrededor de 180 millones, entonces hay una diferencia importante. La inversión pública está creciendo en realidad. El acumulado del año es un crecimiento de 17%. Entonces es lo que está sosteniendo la reactivación y está sosteniendo el crecimiento. Nosotros debemos cerrar el año con tasas cercanas al 4%. Eso es lo que estamos proyectando. Evidentemente hay riesgos, uno de esos riesgos es el Niño, pero justamente la idea del plan es buscar reducir la velocidad de crecimiento y garantizar la recuperación. Todas las medidas que estamos apuntando en la reactivación de la economía familiar, en general todos los bloques, pero en particular la reactivación de la economía familiar busca reducir la pobreza, busca reducir la anemia, busca fortalecer las capacidades, porque si ustedes revisan la presentación del INEI, cierra con un slide en donde prácticamente todas las brechas son grandes: salud, educación, seguridad, vivienda, etc. Entonces estamos avanzando en todos esos frentes. Sobre el tema de los lotes de Petroperú, esa es una decisión que le corresponde a Perupetro. Nosotros, como parte de la Junta de Accionistas, evaluaremos la mejor decisión que pueda tomar la administración, el directorio. Nosotros creemos que tiene que ver mucha predictibilidad con el sector privado. En esa línea ya hay una institución independiente que va a tomar una decisión al respecto sobre, lo más importante es apostando por la sostenibilidad del sector, ¿no? Entonces cualquier evaluación, cualquier reducción de ingresos, vamos a evaluarlo cuidadosamente. Eso es lo que podría decir. Gracias. La siguiente pregunta a cargo de Guadalupe Gamboa, de RPP.
Buenas tardes, ministro. Buenas tardes con todos los presentes. Quería que nos precise un poco sobre las medidas de, por ejemplo, el vale de pollo, cuáles van a ser los requisitos, cómo se hará la entrega de esto y cómo es la diferencia con el vale FICE, y en qué consiste también el programa Juntos Urbano. Y por otro lado, también preguntarle por ese tema de Petroperú. Ya nos ha comentado la posición del MEF respecto a este tema de los lotes de Talara. Sobre ese mismo tema, no sé si nos podría comentar si se va a evaluar un nuevo apoyo fiscal a Petroperú en caso sea necesario, o si es que ustedes lo ven necesario. Y una última pregunta es si hay avances en la propuesta de reforma del sistema de pensiones que iba a plantear el gobierno y cuándo se presentaría al Congreso. Gracias. Sí, sobre lo último hay avances. De hecho, a fines de marzo enviamos a la comisión. Ya esta semana debe estar cerrándose el proyecto de ley a nivel de esta comisión. Yo calculo que la subsiguiente semana debería enviarse a más tardar el proyecto de ley para su discusión en el Congreso. No obstante, hemos tenido reuniones previas con la comisión tanto de trabajo, la comisión de economía, tratando de puntualizar la posición del MEF. Nosotros no avisoramos ningún tipo de apoyo especial, o sea, ningún apoyo adicional a Petroperú, más recursos adicionales. Ya el apoyo que se dio el año pasado, que fue importante, se dio en un contexto en donde todavía no empezaba la refinería. Entonces, cualquier apoyo adicional lo descartamos. No creemos que la empresa necesite algún impulso extra. Y lo que respecta al vale proteico, en realidad se va a cobrar dentro del vale FICE. El tema es que se van a usar recursos presupuestales. ¿Cómo funciona este mecanismo? En este momento hay 1,2 millones de personas que con su recibo de luz tienen este vale FICE. Con eso van y reciben un descuento al comprar el gas. Ahora van a tener 25 soles adicionales, lo que significa que un balón de gas que está alrededor de 50 soles, 52, dependiendo de las zonas, tú vas con ese vale y pagarías prácticamente el precio de todo el balón y liberas esos 25 soles. El mercado, ¿por qué razón utilizamos el FICE? Uno, ya está focalizado. Dos, es un mecanismo rápido. No es acá descartar que sea un vale para que tú compres directamente pollo, sino que se llama vale proteico porque liberas 25 soles que pueda ser utilizado para cerrar esta brecha de alimentos, que es muy grande. Entonces estamos hablando de 5 millones de peruanos, un costo de 120 millones. Pero ese es el mecanismo, es el mismo FICE, se amplía en 25 soles con el objetivo de que las familias puedan usar estos recursos durante 4 meses. Para amortiguar este impacto del precio de las proteínas, en particular el precio del pollo, que es uno de los componentes más importantes de la canasta del consumidor, que se ha visto afectado por la gripe aviar. Ya la ministra de Agricultura ha sostenido que el precio debería corregirse y eso es lo que esperamos también para los siguientes meses, tanto por el lado del pollo como por el lado del huevo. Gracias. La próxima pregunta está a cargo de Jimena Carrasco de TV Perú. Muy buenas tardes con todos. Ministro, en específico sobre esta entrega de bonos para incentivar el retiro de vehículos, entendemos que van a ser para estos vehículos antiguos y contaminantes. ¿Va a ir enfocado exactamente para aquellas empresas formales que tienen los vehículos antiguos todavía? Y si es que se ha analizado también con el sector respecto a que en base al transporte público urbano, la informalidad tiene bastantes de estos vehículos que son contaminantes. ¿Cómo es que se va a erradicar desde este punto específicamente, si tienen analizado desde el sector? Gracias. Sí, empezar, en primer lugar, había una pregunta también sobre el programa Juntos Urbano. La idea es focalizar en las ciudades esta población vulnerable para que también pueda acceder a los programas sociales. Entonces hay presupuesto para una focalización en ciudades en donde la pobreza se ha incrementado significativamente a nivel nacional y luego el siguiente paso es justamente la transferencia. Le llamamos Juntos Urbano porque la pobreza en el sector urbano se ha incrementado significativamente. Antes, el programa Juntos, si ustedes ven, está focalizado principalmente en el sector rural. Entonces queremos avanzar en ambos frentes. Sobre la pregunta de este incentivo a los vehículos o esta estrategia
para promover transporte sostenible son varios frentes, por el lado financiero, recursos para chatarreo, incentivos tributarios. Pediría a Marco Camacho, el director de Políticas de Ingresos Públicos, que pueda dar más detalles al respecto. Muchas gracias, ministro. Sí, como lo menciona el ministro, esta es una estrategia integral de transporte ambientalmente sostenible, ¿no? Lo que se busca es retirar vehículos antiguos de las calles mediante una política de chatarreo. Se busca otorgar bonos para el financiamiento de la cuota inicial de estos vehículos. Se propone también una estrategia para que los transportistas puedan financiar estos vehículos a través de una garantía del Estado. Y finalmente que el precio de estos vehículos pueda ser menor mediante una reducción o exoneración del IGB, ¿no? Es decir, como vemos, es una estrategia integral y que va dirigido a lo que ocasiona la mayor parte de la contaminación. Es decir, no es para todos los vehículos, no es solo para vehículos eléctricos, sino para aquellos que consumen energías más limpias, es decir, vehículos eléctricos o vehículos a gas. Y va dirigido a vehículos de transporte público y dirigido a transportistas de carga, ¿no? Entonces, eso es básicamente, repito, es una estrategia integral que es la respuesta del Ejecutivo a esta preocupación por la contaminación del medio ambiente y también ante una serie de propuestas del lado del Poder Legislativo que no tienen todos estos instrumentos y no están enfocados en los elementos esenciales del problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta está a cargo de Marco Aquino de Reuters. Gracias. Ministro, en Punche 2 se menciona el fortalecimiento de la industria aeroportuaria y naval, teniendo en cuenta la expectativa del desarrollo del megapuerto Chancay. El CIMA tiene un plan de construir naves y también un nuevo astillero para hacer mantenimiento de grandes naves que van a llegar al megapuerto de Chancay. Yo quería preguntar si el Ministerio de Economía o el Gobierno considera un aporte de capital a través del CIMA en esa búsqueda de un consorcio estratégico para este proyecto de naval. Y la segunda cuestión es en el Congreso se está evaluando un nuevo retiro de fondo de pensiones y quería saber si esto podría estropear, ¿no?, el plan de reactivación económica de Perú o podría afectar o no la recuperación del país. Gracias. Sí, sin duda se ha abierto una enorme oportunidad para desarrollar la industria naval. En el caso de CIMA ya hay una demanda garantizada. Eso va a hacer que la propia empresa genere utilidades que permitan su fortalecimiento. Pero la estrategia, es decir, para que la estrategia funcione y sea sostenible, se requiere de que CIMA se consorcie o participe de manera conjunta con con un jugador importante a nivel internacional. Y en esa línea ya hay, en este momento, son 8 propuestas de los principales astilleros a nivel mundial para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de esta industria naval. Hay una respuesta positiva porque muchas empresas ven valor ahí, ven potencial, hay mucho futuro en este desarrollo del hub portuario en el Perú. En esa línea no hemos contemplado necesariamente un aumento de capital, ¿no? Y en lo que respecta al nuevo retiro de fondo de pensiones, lo dijimos en el inicio, ¿no? En un proceso de reforma del sistema de pensiones hay 3 comisiones que están trabajando. El retiro en realidad podría ser contraproducente. No afecta necesariamente a la reactivación de la economía, pero sí tiene impactos importantes en el largo plazo, impactos sobre todo en la desprotección, ¿no? Entonces estamos trabajando ejecutivo, legislativo, el mismo sector privado en propuestas que permitan tener un sistema de pensiones sostenible, y esta medida va en contra de eso, ¿no? Porque al final termina perjudicando. De cierto, genera ingresos temporales adicionales a las familias, muchas de ellas afectadas por el contexto económico complejo, pero desprotege también. Entonces no es el momento, lo hemos dicho, nos hemos pronunciado al respecto, ¿no? Pero siempre respetando la independencia de poderes.
La próxima pregunta está a cargo de Paola Villar, de Bloomberg Línea. Buenas tardes con todos. Ministro, tenía un par de preguntas. Una sobre el tema justamente de pobreza que usted mencionaba. Dentro de las cifras que han salido del 2022, lo que quizá más ha preocupado es el tema del aumento en la pobreza urbana. Incluso en la misma ciudad de Lima ha vuelto a retroceder a los niveles de pandemia. La pobreza urbana en Lima lidera bastante todo lo que ha ocurrido en el país. Puntualmente quería preguntarle a partir de lo que se tiene en el programa Punche Perú, pero aparte, ¿hay una estrategia que se esté evaluando específicamente para el tema de pobreza urbana? ¿Hay, digamos, políticas que se van a modificar o cambiar? Entiendo, usted mencionó el tema del programa Juntos, apuntando más al lado urbano. Quisiera saber si hay más que se esté concretando ahí para no solo atacar la pobreza como se ha venido haciendo anteriormente, sino mirando ya este nuevo problema que es un aumento bastante fuerte en la pobreza urbana. Conectado con eso, hubo también algunas alertas sobre el tema de hambre en Perú a raíz de la pandemia, pero que se han mantenido sobre todo el año pasado, incluso este año. Me parece que hubo una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que mencionaba que hubo como un 46% de personas que en los últimos 3 meses habían dejado de comer por no tener, digamos, alimentos en su casa, ¿no? En algún momento. Esto se discute en el Consejo de Ministros, digamos, se podría hacer alguna comisión o alguna entidad que sí tenga como la potestad de evaluar cómo disminuir ese problema y que ponga metas para evitar de que el problema de hambre incremente dentro de todos esos indicadores de pobreza. Y lo último que le quería preguntar es si se mantiene fijo el plazo de que Talara estaría completamente al 100% este mes de junio que viene, o si se ha movido alguna fecha aquí. Gracias. Sobre Talara es la última fecha que manejamos, junio, no tengo información adicional o nueva al respecto. Es una preocupación enorme el aumento de la pobreza en el gobierno. Esta estrategia está siendo liderada por el MIDIS, pero de manera multisectorial, porque la respuesta es multisectorial. En ese sentido, todos los sectores están evaluando nuevas medidas que complementen a las que ya hemos anunciado, que no van a ser las únicas medidas, ¿no? Y ya hemos tomado medidas también previendo ese problema de la inseguridad alimentaria, por eso es que asignamos 100 millones a las ollas comunes, recursos adicionales al vaso de leche, ampliamos los recursos para los para los programas sociales y una serie de intervenciones a grupos vulnerables. Esto en realidad es el impulso adicional que estamos generando, pero efectivamente la estrategia se está discutiendo en Consejo de Ministros. Ya el MIDIS ha pedido medidas adicionales y lo que hemos hecho dentro de Compunche 2 es tratar de acelerar algunas medidas que pueden avanzar con presupuesto de manera rápida. Sí, la meta como gobierno es que la pobreza vuelva lo más pronto posible a niveles prepandemias o se reduzca mucho menos, porque igual la pobreza en prepandemia era 20,5%, que igual es un nivel alto, ¿no? Entonces queremos acelerar y el 80% de... O sea, ¿qué explica la reducción de la pobreza? 80% es crecimiento y 20% son programas sociales. Estamos avanzando en la reactivación, en la recuperación e impulsar el crecimiento, pero eso toma tiempo. Las variables macroeconómicas no responden tan rápido como las variables financieras. Y las variables sociales incluso aún pueden tardar más tiempo. Por eso es que estamos apostando temporalmente Estamos apostando por ambos, pero estamos fortaleciendo estos programas sociales para apoyar a estos ciudadanos que se han visto afectados y que han caído en situación de pobreza. Y ni hablar, como he mencionado, la pobreza multidimensional. Entonces el país requiere de reformas estructurales, estamos avanzando, pero el toque de esta gestión se va a ver en la formulación del presupuesto 2024. Recuerden que el 2023 es un presupuesto ya formulado el año pasado con una reserva de contingencia baja. A pesar de esos problemas, hemos hecho todo el esfuerzo del MEF de financiar las demandas de la emergencia, de la recuperación. Planteamos el crédito suplementario más grande de la historia y fue aprobado en el Congreso. Lo vamos a seguir haciendo, porque lo hacemos con convicción y es la única forma de tener un país sostenible. No niveles de pobreza tan altos generan incentivos a la inestabilidad social, que es lo que menos queremos. Gracias, Paula. La próxima pregunta la realiza Marco Alba, de Semana Económica. Sí, buenas tardes, ministro. Buenas tardes con todos. Tengo un par de consultas. La primera es con respecto a este impulso a la inversión en exploraciones mineras
Ahí mencionó que se están viendo 21 medidas y quería tener un poco más de detalle o ejemplos más o menos de qué tipo de medidas, por dónde irían, ¿no? ¿Qué es lo que buscarían? Y una segunda pregunta, ha hablado a lo largo de la conferencia de riesgos, ¿no? Pero me gustaría que puntualice de repente en lo que queda del año para el MEF, cuáles son los principales riesgos para el crecimiento de la economía, ¿no? Los que consideran más importantes. Muchas gracias. Sin duda el principal riesgo es el fenómeno del Niño, por todo el impacto que puede generar. Eso es una. Igual estamos monitoreando otros potenciales riesgos, ¿no? El riesgo de conflictividad, de una mayor desaceleración de la economía global, en particular de China, pero el principal riesgo que vamos a tener que enfrentar este año es el del fenómeno del Niño. Sobre las medidas para incentivar la inversión en exploración y operaciones, son de distinto tipo, desde presupuestales para impulsar a los opinantes. Hay muchas entidades que opinan sobre estos proyectos de inversión que no cumplen los plazos por falta de recursos. Ese es un tema. Dos, mejoran la gestión de estos opinantes. El otro tema central son los permisos, ¿no? Entonces queremos hacer que esta ruta sea más expeditiva. Hay un tema de mejoramiento de capital humano. Hay instituciones que quieren opinar, pero no cuentan con el capital. Entonces es un mix de optimización de permisos, recursos y gestión de opinantes y básicamente eso. Básicamente en esa línea. Estas medidas van a ser publicadas a lo largo, yo calculo, de los siguientes meses. Entonces son medidas que se han consensuado a nivel de la mesa ejecutiva y hay una convicción a nivel de todos los sectores, MEF, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, de manteniendo los estándares internacionales, darle este impulso a la inversión. Gracias. La próxima pregunta, Juan Carlos Portilla, de Latina. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, se ha incidido bastante en el tema del crecimiento de la pobreza urbana. Para eso se está hablando de este programa Juntos Urbano. Bueno, la pobreza ha crecido más en Lima. ¿Quiere decir que la incidencia de Juntos Urbanos será más en Lima? Estamos hablando de las 25 regiones del país. Es decir, ¿en qué ciudades básicamente se va a enfocar Juntos Urbano? Y una pregunta más de tenor político. Hay una gran cantidad de demandas de diversos sectores. Los afiliados al tema textil quieren el tema de salvaguardas, los corredores complementarios quieren subvenciones o adendas, no solamente el corredor morado, hay otros corredores que también está en la lista. ¿Cómo va a responder el MEF? Usted ha dicho que ha sido pues, uno de los guardianes de que no se expanda el déficit fiscal. ¿Le va a cerrar la llave a la caja? ¿Cómo se van a atender estas demandas adicionales? Gracias. El MEF es un organismo técnico, en tanto las medidas técnicas sean, digamos, consistentes con los supuestos y el equilibrio fiscal, nosotros vamos a apoyar esas medidas. Efectivamente hay una gran cantidad de demandas, sobre todo en el contexto de emergencia, y creo que lo hemos venido haciendo bien. Estamos priorizando el gasto de la emergencia, pero también estamos optimizando el manejo presupuestal. Por eso que muchas de estas medidas se van a cubrir con saldos de otros sectores que no van a ejecutar. Eso es lo que hemos hecho en los últimos 20 años y los vamos a seguir haciendo, pero evidentemente respondiendo a las necesidades de la población que son urgentes. Es difícil, Latinoamérica es un buen ejemplo, ¿no? Mantener en orden las cuentas fiscales es un proceso complejo. Al Perú nos ha costado, pero tenemos altos estándares, un buen equipo y un buen manejo en esa línea. Vamos a responder a los retos y a las demandas que nos pongan los siguientes sectores. Sobre la distribución regional, justamente este mapeo inicial va a ser clave para ver cuánto se va a asignar a cada recurso. El monto que hemos establecido en general es de 300 millones para lo que va del año. 50 millones se van a usar en este mapeo. Todavía se está trabajando en el mapeo y a partir de esa información ya el MIDIS dará el detalle de la información, cuánto corresponde a Lima, cuánto corresponde a cada región del país, pero hay una priorización de la parte urbana, ¿no? Para tratar de corregir esta tendencia y que en realidad son producto de la desaceleración estructural del crecimiento y el alto impacto que tuvo la pandemia.
en particular en sectores altamente intensivos en mano de obra, como los sectores comercio y los sectores de servicios. Gracias. Pasamos a la última pregunta que la realiza Javier Artica de Gestión. Buenas tardes a todos. Ministro, tengo dos preguntas. Uno, primero, ¿cuáles son los proyectos mineros que se van a destrabar, que usted lo mencionó? Y otro, ¿cuáles van a ser estos 10 centros arqueológicos que van a entrar como mantenimiento preventivo? Muchas gracias. En realidad, en este momento ya todos los proyectos que tenían algunos problemas ya están fluyendo. En este momento no hay ningún proyecto minero trabado. Por ejemplo, Yanacocha Sulfuros ya confirmó que va a hacer la inversión de más de 300 millones este año y confirmó que el proyecto va en el 2024. En el caso de Zafranal también ha habido un acuerdo exitoso. Ya en lo que respecta a la ampliación de Toromocho ya se envió la última documentación al Ministerio de Energía y Minas. Esperemos que la Dirección General de Minería pueda responder, según lo que he conversado con el ministro, a máximo a fin de mes está respondiendo, ¿no? Entonces, hacia adelante lo que queremos hacer es, con estas medidas, es que los proyectos que están en diferentes etapas puedan avanzar. Por eso hemos fortalecido nuestro equipo especializado de seguimiento de la inversión, ¿no? Entonces, la lista, en realidad la idea es mover de las diferentes etapas, ¿no? De exploración a estudios de ingeniería y detalle, preinversión. Entonces, la lista es enorme, es un portafolio de más de 8.000 millones de dólares. Y la apuesta del MEF, del Ministerio de Energía y Minas, es impulsar todo el paquete y va a depender justamente de la particularidad. Pero en este momento, de los proyectos más importantes, no hay ninguno que esté trabado. Y eso es algo positivo. La segunda pregunta me parece que iba sobre los centros arqueológicos. Ya la ministra de Cultura va a dar el detalle de todos estos 10 centros arqueológicos. Estamos hablando, me parece que Chanquillo, Cuelap, y bueno, no se me viene a la mente el resto del paquete, pero es algo que lo va a anunciar. Repito, muchas de estas medidas van a ser explicadas de manera más explícita por la ministra de Vivienda, la ministra de Cultura, el ministro del Interior, la ministra de la Mujer, el ministro de Desarrollo Social. Este es un gabinete integrado. Lo que hacemos como MEF es dirigimos la política económica, pero hay políticas de sectores que son lideradas por cada ministro, y la idea es apuntar todos hacia el mismo lado. Gracias.